Bueno, buenas tardes a todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en un nuevo encuentro de la Fundación Atlas, conversando con intelectuales desde una visión de las ideas de la libertad. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que genera siempre interrogantes, donde a veces es más difícil meternos y comprender para los que no tenemos que ver con lo que es los sistemas de salud, la industria de la salud. Y hoy vamos a hablar con Eduardo Filgueira Lima, a quien voy a presentar. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por estar con nosotros hoy. Hola, ¿qué tal, Martín? Un gusto. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de conversar con vos y vamos a hablar sobre los sistemas de salud, un tema difícil de comprender, la libertad de elegir, hasta dónde las ideas de la libertad pueden aportar, agregar valor en términos, en el marco de los sistemas de salud. Y quiero presentar a Eduardo antes de empezar a hablar. Él es director del Centro de Estudios Políticos y Sociales, es doctor en Ciencia Política de la Universidad del Salvador, es magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social de iSalud, magíster en Economía y Ciencia Política de SEADE, es médico de la UBA, con lo cual, digamos, encontramos en Eduardo algo que es bastante difícil o extraño, que es esta conjunción de la formación en lo que tiene que ver con la medicina, pero también en las áreas económicas, de administración y de políticas públicas. Así que hemos leído distintos artículos tuyos, Eduardo, respecto a la temática de la salud, el estado de la salud en la Argentina, posibles reformas, y a veces vemos que el tema de la salud, como decíamos, es como un agujero negro para los que no estamos vinculados cercanamente al tema, ¿no? Hay una serie de mitos, la salud argentina es buena, es mala, lo charlaremos con vos, ¿no? Y te pregunto, para empezar, ¿cuál es el estado del sistema de salud en la Argentina? Bueno, hay muchos diagnósticos. En realidad, yo creo que coincido con la mayoría, pero no sé si hacen al objetivo final de cuáles son las perspectivas para mejorar el sistema. Yo creo que el sistema de salud, si bien está fragmentado, está segmentado, es inequitativo, como dicen muchos, en muchos aspectos, también hay que pensar que, por lo menos desde mi punto de vista, uno de los aspectos que no ha permitido su mejora y no ha planteado perspectivas de cambio, ha sido que la gente en general está cautiva. Bueno, casi todas las instituciones se puede tener a la gente cautiva, obviamente mejor, ¿no? Por ejemplo, hay una marca conocida de teléfonos celulares, yo hablaba con mi mujer y me decía, es monopólico, si no pongo el cable de ellos no me anda con ningún... Le digo, no es monopólico. Te tiene cautiva, que es una cosa completamente diferente. El monopolio es otra cosa, no permite libre entrada y salida del mercado. En cambio, te tiene cautiva, te tiene sin posibilidades. En el fondo, el sistema de salud, esa cautividad ha hecho de que, bueno, que sea una forma de monopolio. Por ejemplo, la gente que no tiene recursos, que no tiene cobertura social, no puede elegir dónde va, tiene que ir al hospital sí o sí. Uh -huh. Al estar en el hospital, para el hospital la población está cautiva, obviamente. Si es un sistema de integración vertical donde el que financia es el mismo que presta, es la misma institución, son los ministerios de salud provinciales con sus dependencias de prestación, hospitales, centros de salud, consultorios, todo lo que tienen. Obviamente, al no tener una división entre financiamiento y provisión, el prestador, la oferta, se convierte en una demandante permanente del financiador. Permanente porque además tiene a la población cautiva. Entonces, Claro. quiero 2 enfermeras, quiero 4 aparatos, comprame esto, comprame lo otro. Eso ha sido un permanente subsidio a la oferta dentro de nuestro sistema de salud oficial o público. También es un sistema similar el de las obras sociales. Hay obras sociales que tienen a la gente cautiva durante muchos periodos, durante mucho tiempo. Un decreto que ha sacado el año pasado Presidencia hace que la gente no pueda tener la opción de cambio de inicio. O sea, entra en un trabajo formal, lo inscriben y no puede tener la obra social que elija. Tiene que estar 1 año en su rama de actividad. Pero resulta que hay obras sociales que no tienen más de 1000, 2000 afiliados, y resulta que eso sirve para mantener el poderío de capitotes sindicales, pero a la gente no le da la perspectiva de elegir. Si no hay perspectivas de elección, no hay libertad de elección, no hay mejora del sistema.
Así, lo digo así sencillo, tanto en el sistema de la seguridad social como en el sistema público estatal que tenemos. Nosotros tenemos tres subsistemas. El subsistema público estatal, que está en manos de las provincias, no de la nación como se piensa. Por eso hacer reformas hay que empezar por pensar en seguros en formas de aseguramiento provinciales, porque las provincias no han delegado a la nación la salud pública. Después tenemos el subsistema de los seguros sociales, que son las obras sociales que conocemos, tanto provinciales como nacionales, como el PAMI, etcétera, que se financian con aportes y contribuciones, llamadas cotizaciones en general, y después tenemos el sistema de la salud privada, donde la gente va y compra el seguro que quiere, y si no le gusta a fin de mes, no lo paga y se pasa a otro. Es el único sistema que tiene libertad de elección la gente. En otros sistemas hay formas de mantener a la gente cautiva, y estas formas hacen de que el sistema no cambie, no mejore, no se adapte a nuevos requerimientos. La gente puede demandar cuando está 4 horas esperando un turno en el hospital, puede demandar cuando una obra social no le da una prestación, puede demandar, pero es un caso. El sistema no tiene una contextura dirigida al cambio, sino a mantener el statu quo, donde además los beneficiarios son el sistema público estatal, los prestadores que reciben permanentemente un subsidio de oferta. Si quieren van al hospital, van, mucho, ojo, vamos a reconocer que en el sistema público estatal existe mucha gente muy trabajadora y realmente se desviven por dar las prestaciones que corresponden. Muchos otros no, obviamente. Pero en el fondo, el sistema tiene a la gente cautiva, y si tiene a la gente cautiva no tiene perspectivas de mejora. Entonces puede demandar lo que quiera ante el ente financiador, que sería el ministerio, o la subsecretaría de salud, a la secretaría de salud, lo que fuere. No es su caso. Entonces la propuesta nuestra, en la cual hemos trabajado mucho, está orientada a establecer mecanismos de reforma en estos aspectos centrales. Son 2 o 3 nada más. Si querés lo menciono, y si no, vamos a otra pregunta. Sí, si querés Yo me extendí mencionarlo sería mucho. muy interesante. Bueno, el sistema público estatal tiene que lograr un aseguramiento por las provincias para personas que lo deseen, no tengan cobertura y no tengan ninguna forma de aseguramiento social. Así clarito. El sistema tiene que tener la separación entre financiamiento y provisión. O sea, el financiador por un lado, el proveedor tiene que tener, son empresas estatales o no, o privadas. Por ejemplo, en Canadá son todas servicios que pertenecen a universidades privadas, oficiales, etc. Los servicios hospitalarios pertenecen a universidades y le facturan al Estado. Y el Estado les paga de acuerdo a los recursos que tiene con el presupuesto preestablecido. Entonces, si la gente además tiene la perspectiva de que el Estado provincial primero los nomina, se sabe quiénes son, después se define el paquete de prestaciones posible, después se establecen los mecanismos de financiamiento, después se establece el modelo de prestación, y en este punto, el modelo de prestación, la gente tiene opción de ir a un consultorio privado si quiere. Finalmente, el Ministerio de Salud de la provincia le paga al que la gente elige, sea consultorio privado, sea clínica privada, o eventualmente el hospital público. Ahí se va a clarificar, la gente no está cautiva, no tiene que ir al hospital obligatoriamente, el hospital no se convierte en monopólico y permanente demandante de las cuestiones que se le ocurre a cada uno por fuera de los presupuestos. Entonces yo creo que el gasto en salud podría bajar considerablemente en este punto. Este es un tema. El otro Clarísimo. no Sí, te sé si escucho, te escucho. el otro tema está vinculado a las obras sociales. Las obras sociales tienen 2 grupos. Las obras sociales nacionales, por un lado, que son las que afectan a mucha gente, que en general tienden a tener la cautividad, después del año la gente puede tener una opción de cambio, pero no se avienen a competir abiertamente con los seguros privados. De hecho, para tener un seguro privado, mucha gente tiene cualquier obra social sindical primero, y a partir de allí, el sindicato o la obra social se queda con un porcentaje y es mirá lo que digo, se queda con un porcentaje de la cotización. Le pasa el saldo al seguro privado, que es el que finalmente da la prestación. ¿Por Claro. qué tengo que tener un intermediario? Si yo puedo elegir dónde llevar mis aportes. Entonces, la segunda propuesta es darle libertad para que la gente tenga un seguro privado, una obra social, y que las obras sociales entren en competencia abierta con los seguros privados, y la gente puede elegir donde quiera y como quiera poner su dinero. Pues de la otra manera, entre ahí un 8, un 12%, que es lo que
las obras sociales se quedan de la cotización del salario de cada trabajador para darte después cualquiera de los seguros privados que existen, llámese de Swiss Medical, Medicus, o lo que fuera. El tercero, obviamente, el PAMI, que se maneja de la misma manera que las obras sociales nacionales. Bueno, si yo corto la inscripción o la incorporación a nuevos personas o individuos al PAMI, en 10 años desaparece. ¿Por qué digo? Uno, se lleva el 1% del PBI. Dos, concentra todo el riesgo, lo que igual es un concepto antiseguro. Si yo tengo un seguro de coches, no tomo todos los que están chocados. Bueno, obviamente por las condiciones y por la que son condiciones de edad, son mayores, añosos, son personas que tienen un montón de patologías y que obviamente concentran todo el riesgo. El concepto de seguro se basa en la dilución de riesgo financiero. El concepto de seguro no se basa en la concentración. Bueno, por las condiciones por las cuales fue creado, exclusivamente políticas, por la cantidad de dinero que se lleva, porque no tiene un programa médico prestacional definido, porque el concepto de su existencia es antiseguro, pienso que el PAMI habría que diluirlo, la gente tendría que pasar al lugar que quiere, llámese quedarse en la obra social de origen, llámese pasar al seguro de la provincia, porque esa gente vive en las provincias también, o comprarse un seguro privado. De hecho, entre el 15 y el 20% de los afiliados al PAMI tienen un seguro privado porque los desembolsan en su bolsillo. Desembolsan su bolsillo para tener un seguro privado. Esto muestra que las calidades de las prestaciones son muy malas, porque además sirve más a fines políticos que a la verdadera prestación. Después hay algunas cuestiones menores que no quiero extenderme, por ejemplo, definir una canasta básica de prestaciones que la puede definir por cada provincia para un sistema y para el otro, y hacer un seguro de enfermedades catastróficas que lo tendría que tener el gobierno nacional. Ese sí corresponde al gobierno nacional porque obviamente permite la dilución de toda la población, los 44 millones de habitantes, en un solo seguro para las patologías de alto costo y baja incidencia, porque son un mecanismo de reaseguro frente a los riesgos que esto pueda acontecer en alguna provincia y quebrar el sistema o hacerlo pasar crisis económicas. Así que estos serían los lineamientos generales. Hay más cosas, pero sería muy larga la charla para poder... así que te doy oportunidad de hacer más preguntas. Sí, y te pregunto, digamos, no sé si hay datos, qué porcentaje de los ciudadanos, de los habitantes de Argentina, mejor dicho, se atienden en el sistema de hospitales públicos, obras sociales y prepagas, para tener una noción, ¿no?, de los volúmenes. Más o menos tenemos 15 millones de personas, que es un 33% de la población. De acuerdo, todavía no tenemos los datos del censo, pero bueno, con los datos que tenemos, manejamos que hay 15 millones de personas que se atienden en hospitales públicos. Lo cual es un número interesante, probablemente mucha gente que se ha quedado sin seguro social porque ha perdido el empleo, por estas condiciones de la pandemia, etcétera, etcétera. Por ahí ese número puede oscilar en 1 millón más, 1 millón menos, aproximadamente. Tenemos aproximadamente 25 millones que se atienden en obras sociales nacionales sindicales, más el PAMI. Tenemos las obras sociales provinciales que atienden 5 millones de personas, y tenemos 2 millones, mirá, esta cifra es importante, 2 millones de personas que no tienen ningún tipo de cobertura y pagan religiosamente o no, el que puede, y el que no puede, no lo paga, un seguro privado para tener la prestación médica. 2 millones de personas pagan un seguro privado. Pero hay aproximadamente 5 millones más que tienen seguro privado y provienen de los seguros sindicales, o sea, de las obras sociales nacionales, que han hecho convenio por este sistema que yo te mencionaba, en el cual por ese convenio vos tenés cualquier obra social, sí, nacional, sindical, o CAT, ferroviaria, la que sea, y ellos te pasan a un seguro privado con el que tienen convenio. Obviamente quedándose con ese porcentaje que comenté antes y que es, a mí me parece una aberración que exista, que se queden con algo, porque yo podría comprar el seguro en forma directa, sin necesidad de que mi cotización sufra un descuento. Que obviamente después, cuando hay diferencias en menos, me las cobra el seguro privado. Entonces, ahí tenemos los números así macro, en general, cómo se atiende cada uno en cada subsistema. De acuerdo con esto, podemos decir que el sistema Beveridge, que es el sistema de financiamiento público estatal, atiende 15 millones de personas. Pero el sistema más importante en nuestro país es el sistema de cotizaciones salariales. La propuesta nuestra aliviaría también el mercado de trabajo, porque obviamente si yo pongo a las empresas
privadas, de seguros privados en condiciones de competencia abierta con las obras sociales nacionales, no hay ninguna necesidad de que el peso, el costo laboral se incremente por las retenciones de esta naturaleza. Yo puedo decirle al empleador que me retenga la parte de la cotización que corresponde a mí y al empleador, eventualmente de acuerdo con las leyes, para un seguro privado, o no. Pero eso me blanquearía las cosas y haría que muchas obras sociales que son fantasmas, que tienen 1000 afiliados nada más, que no tienen ninguna perspectiva, que además son insustentables, financieramente no pueden sostenerse, dejen de existir, porque en este momento permiten que los capitostes sindicales mantengan el privilegio de ser presidentes, administradores de una obra social nacional, sin un caudal, un pool de riesgo importante o suficiente como para que esto sea económicamente o financieramente viable. O sea que podemos decir claramente también que en el sistema de salud hay como cotos de casa cuasi medievales, donde hay privilegios que impiden la libertad de elección. Eso dije, lo dije al principio. Dije dos cosas. Uno, que la gente está cautiva en la mayoría de los casos. La segunda que dije es que hay un subsidio permanente a la oferta. Y hay subsidios que son dramáticos. Obviamente, si vos mantenés una obra social con 1000 afiliados o 2000 afiliados, no tiene un pool de riesgo, no puede sostenerse. Y si encima la mantenés, porque el Fondo Solidario de Redistribución después permite que todos aporten para mantener esa obra social, me parece una ridiculez. Claro. Eso es un subsidio directo por el cual vos mantenés la ineficiencia. No tiene sentido que tenerla, si la gente se podría agrupar en las obras sociales que funcionan. Claramente. En países como Estados Unidos, por ejemplo, se habla de seguro de salud, ¿no? Algo que nosotros viniendo de nuestros países nos puede sonar un poco chocante, como seguro de salud, ¿no? ¿Cuál es tu visión respecto a esta visión? Es que salud es un seguro, porque obviamente vos tenés en determinadas condiciones riesgos. Esos riesgos, algunos los pueden afrontar, pero la mayoría de la gente no los puede afrontar, sobre todo por dos aspectos. ¿Cómo se ha encarecido la salud? Pensad vos que la innovación tecnológica ha impactado en las comunicaciones en primer lugar y en segundo lugar en la salud. Nadie sabe eso. Pero los costos de sostenimiento de la salud en condiciones aceptables hoy en día requieren una inversión fenomenal. Entonces, para la gente afrontar esos riesgos le resulta imposible. Vos, hoy en día, y con lo que ganan en promedio los argentinos, imagínate una gripe que se quede en cama y que tome 2 o 3 antibióticos, 4 o 5 aspirinas o paracetamol o lo que fuere, le destrozó el bolsillo, ¿no? Una radiografía de tórax para saber si tiene la consulta médica y se acabó, no puede afrontar el mes, después no come. Entonces, en salud se concibe el seguro como un mecanismo de agrupación de la gente con el objetivo de diluir el riesgo financiero y poder afrontar costos para el sostenimiento de la salud que de otra manera serían imposibles o muy difíciles de afrontar individualmente. El concepto de seguro es ese. Para eso, además, la empresa de seguro tiene que tener un pool de riesgo, tiene que saber qué es lo que te da, tiene que saber cómo se financia, tiene que ver un cálculo actuarial de la probabilidad de riesgos contingentes que puede existir, cómo los va a cubrir. Eso es un seguro de salud. Llámese privado, seguro social, lo que fuera. Bueno, la propuesta nuestra es hacer un seguro de salud público, estatal, para la gente que no tiene ningún tipo de cobertura, que no lo mantenga cautivo. Ese es el primer punto. Porque se separa la función de financiamiento y provisión, ya lo dijimos. Pero por ¿Sería otro algo así lado, como el voucher educativo por materia de salud? sí, por supuesto que sería más complicado que un voucher, pero es algo así. Y la gente elige dónde va. Elige dónde va. Va a una clínica y se atiende en la clínica, paga en la clínica con el voucher, el médico le tiene... En realidad yo lo digo de otra manera, lo digo que en vez de un voucher es una tarjeta SUBE. Claro. Entonces la tarjeta SUBE vos tenés hasta tu historia clínica. Cualquier médico tiene un póster, en cualquier clínica lo hay, en cualquier hospital lo hay, leen la historia clínica, dicen se viene a atender, por qué, te dan las indicaciones, las haces, pasás tu tarjeta y con esa tarjeta facturan. Claro. Puede facturar tanto un hospital público como puede facturar un servicio privado. Pero vos estás teniendo lo que vos querés, no quedás cautivo. Cuando se blanquee esto, no te imaginás la cantidad de cuestiones que vamos a empezar a conocer. Que muchas de las cuestiones con las cuales se ha subsidiado los hospitales y se les ha dado, no son necesarias.
Ujú. Ese es un punto clave. Y así como hay otras cuestiones en las cuales falta, por supuesto. Hay una asimétrica, una irregular distribución de recursos y personal, eso por supuesto lo sabemos. El que patalea más consigue más, a lo mejor sin necesidad. El médico que se enamora de la tecnología que hace quiere, obviamente sucede en todos los ámbitos. Cualquier científico se enamora de la cucaracha que mira en el microscopio y después quiere encontrar cucaracha por todos lados. A los médicos les pasa igual. Sí. Se enamoran y después quieren comprar el aparato, y después piden un aparato en cada consultorio, y después piden un especialista y un ayudante de cátedra, y 4 enfermeras y secretarias, y todo eso es un gasto innecesario para la real solución de los problemas de la gente. Ujú. Y para ir cerrando un poco, te quería preguntar un tema muy vinculado, pero no directamente, que no está directamente vinculado, es los efectos de la pobreza sobre la salud física y emocional de la población. Sí, bueno, eso está bastante conocido, de hace mucho tiempo. Eso está bastante conocido en el siguiente aspecto. Si vos tomás, por ejemplo, cualquier indicador, el indicador de tuberculosis, y vos ves que la gente que tiene mayores condiciones de pobreza o situaciones particulares de vida, tiene mayor incidencia de la tuberculosis, ¿no? Eso me hace acordar una clase que tuve en SEAD una vez, y un genial profesor dijo así: para nosotros, los economistas, la salud es un proceso individual, cualquiera puede tener cualquier cosa. Y Ujú. contesté, sí, eso es cierto, cuando uno analiza a los individuos. Cuando uno analiza las poblaciones, no es tan cierto. Un ejemplo, nosotros que estamos en esta aula, vivimos en Buenos Aires, no vamos a pescar nunca la enfermedad de Chagas. O las probabilidades de que pescarla va a ser si un día vamos de vacaciones a Catamarca, digo Catamarca como muchas regiones en las cuales existe el tripanosoma, y bueno, y podemos pescarla en esas condiciones, pero es rara y eventualmente la probabilidad, no digo que sea nula, pero es baja. En cambio, la gente que tiene esas condiciones, sí, o una leishmaniasis, se la van a pescar, aquellos que están, o sea que las condiciones de vida determinan incluso la prevalencia o la incidencia de determinadas enfermedades en grupos humanos. La pobreza en particular se sabe que incluso, por ejemplo, si uno toma indicadores como la expectativa de vida, la expectativa de vida en nuestro país, vamos a suponer, es de un promedio 78, 79 años de edad, con las mujeres un poco más o menos, etc. Pero eso si tomamos el promedio de población, pero cuando vamos a las poblaciones ricas, que están más educadas a su vez, que tienen mejores cuidados, que han hecho todos sus planes de vacunación, que han detectado patologías prematura o rápidamente, no digo prematura porque no corresponde, corresponde decir rápidamente, o tempranamente, esas personas tienen perspectivas de vivir mucho más porque muchas patologías se curan, porque muchas patologías son prevenibles, porque tienen mecanismos económicos que les permiten tener al alcance un montón de medios y circunstancias que los llevan a poder recurrir rápidamente a la prestación médica. Entonces tenemos que las poblaciones ricas, el quintil más rico de la población, o el decil más rico de la población, tiene una expectativa de vida que llega a los 85 años promedio entre ellos. Claro. Y cuando tomamos las poblaciones pobres, automáticamente tenemos, bueno, muchos estudiosos se han fijado en este núcleo, ¿no? Y hablan de inequidades, pero es imposible corregir esto. Primero porque poblaciones ricas va a haber siempre, segundo porque poblaciones que vivan en ciudades y con más medios va a existir por lo menos durante mucho tiempo. Los problemas concretos son otros. Desigualdades hay y va a haber. No aceptarlas me parece que es ponerse en el brete de querer el hombre nuevo, querer que todos seamos iguales, que todos seamos... Y eso no es aceptar la realidad, o por lo menos trabajar sobre la realidad para mejorar. Por supuesto, a mí me gustaría que los que viven menos vivan en promedio más y alcancen a los de mayores recursos. El camino es otro. El camino es Claro. lograr que los que no pueden alcancen a sacar los pies del agua. Y una División. última pregunta te quería hacer, que capaz que es más sociológica que vinculada a la salud, ¿no? Pero la tasa de reproducción varía mucho según los sectores socioeconómicos, porque hablando de lo que vos decías recién, uno va por Recoleta y ve muchísima gente mayor de más de 90 años por la calle en un estado excelente, con Claro, una vitalidad enorme, y vos vas a claro. algunas zonas del conurbano bonaerense y ves solamente lleno de chicos chiquititos, ¿no? Y vos decís, son dos planetas distintos.
Sí, son dos planetas distintos, obviamente. El tema excede la salud, son condiciones de vida. Ayer estaba viendo precisamente un informe televisivo que decía que las chicas en determinadas, en una provincia, la mencionaron, que llegan a los 12 años y ya han tenido su primer chico. Claro, Entonces, bueno, sí, pero esos son otro tipo de condiciones que sí afectan a la salud. Porque me pregunto, ¿cuántos de esas chicas en esas condiciones, sin educación, sin saber exactamente cómo ser mamá, permiten que su chico sobreviva el año de vida o a los 5 años de vida, que es cuando se mide la mortalidad infantil, al año y a los 5 años? ¿Cuántos de claro. esos chicos van a sobrevivir? ¿Cuántos de esos chicos van a estar con un plan de vacunación completo? ¿Cuántos de esos chicos van a tener complicaciones por las condiciones de vida? Por eso hablamos de que la pobreza afecta no solamente la mortalidad, como dije antes, afecta la morbilidad, o sea, las enfermedades con las cuales los seres humanos se encuentran. Eso habría que corregirlo. Eso es otro aspecto. Si bien la estructura de salud merece correcciones, merece algún tipo de modificación como las que te planteé, también es cierto de que eso no va a corregir las situaciones o las circunstancias sociales de vida. Las circunstancias sociales de vida tienen que ser avaladas con trabajo, con crecimiento del país, con fuentes laborales, con buenos salarios, es decir, bueno, todos aspectos que vos conocerás mucho mejor que yo incluso. Así que, Eduardo, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos y es excelente poder, desde el punto de vista de las ideas de la libertad, conversar con alguien que tenga el conocimiento de lo que es la salud, los mercados de salud, el sistema de salud, como se quiera denominar, que muchas veces lo vemos de una perspectiva única en un mercado complejísimo como es el mercado de la salud, donde hay distintos factores que lo diferencian de otros ámbitos de interacción humana que son un poco más claros, más comprensibles, y que vos nos has clarificado con gran generosidad. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias Martín, que estés bien, gracias por invitarme, a tu disposición.